Nuevamente trabajaremos con los datos de temperatura y traeremos de vuelta la tabla realizada en el video anterior. Ahora en la cuarta columna desarrollaremos lo que es la frecuencia acumulada relativa. Especificamos que es la relativa porque también tenemos la frecuencia acumulada absoluta. La forma de obtener esta columna es muy sencillo, pues como su nombre lo indica, iremos acumulando las frecuencias hasta ese punto en específico. Por ejemplo, en la primera celda de la cuarta columna tenemos para la temperatura de 19 que la frecuencia acumulada relativa será 0.172. ¿Y por qué este valor se repite con el de la columna anterior? Porque al ser el primer valor es la primera frecuencia que se obtuvo. Sin embargo, al observar el dato para la temperatura de 20 grados, tenemos que el valor de frecuencia acumulada relativa es de 0.379. ¿Por qué cambió el valor? Bueno, porque nuevamente su nombre lo está indicando. Vamos a ir acumulando las frecuencias hasta ese punto. Es decir, si observamos la columna 3, lo que se hizo fue sumar 0.172 de la primera celda más 0.207 de la segunda celda y nos da como resultado 0.379. Nuevamente se le suma, es decir, se le acumula la siguiente frecuencia y da como resultado 0.724. Seguimos acumulando las frecuencias hasta este punto, nos da como resultado 0.896 y al sumar finalmente las frecuencias restantes nos da como valor 1. El gráfico para este tipo de frecuencias es el siguiente. Podemos observar cómo las barras se van a ir a la alza, es decir, esta tendencia a incrementar porque fuimos acumulando las frecuencias hasta este punto. Por ejemplo, en el caso de la temperatura de 22 grados, la barra se extiende hasta por encima del número 25. ¿Por qué? Porque hasta ese punto se acumuló cerca del 90% de frecuencias. Por eso es que en la barra siguiente de 23 grados, esta llega casi hasta los 30. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene la acumulación de el total de frecuencias. En los videos anteriores analizamos cómo obtener las frecuencias cuando el conjunto de datos es pequeño. Sin embargo, cuando tenemos un conjunto de datos grande o cuando la variable es continua, resulta poco práctico crear una tabla de frecuencias como los videos anteriores. En tales casos, se opta por agrupar los datos en intervalos y realizar un recuento de las observaciones que se encuentran en cada uno de ellos. A ello se le conoce como intervalos de clase y se asigna el término de marca de clase al valor central de cada intervalo. Vamos a hacer un ejercicio para demostrar cada uno de estos conceptos. En este ejemplo se analizó una muestra de 10 pacientes de un poblado en particular. Se desea saber cuál es su estado de salud con base a la variable de la glucosa en la sangre. Y el resultado fue el siguiente. En esta tabla se muestran los valores de glucosa en la sangre en ayunas para cada una de las personas de las cuales se analizaron. Podemos ver que hay valores entre 90, 130, 80, etc. Como primer paso, al igual que lo hicimos en ejercicios anteriores, vamos a ordenar los datos de menor a mayor. Al ordenarlos, el resultado es la siguiente tabla. Podemos observar fácilmente que existe una cantidad de veces que se repite un número en particular. Por ejemplo, el 84 4 veces, 85 3 veces, 86 3 veces. Si aplicamos el mismo procedimiento que hicimos en videos anteriores, pudiéramos obtener un gráfico de frecuencias. Vamos a hacerlo y veamos qué resulta. Este es el gráfico de frecuencias cuando se trabaja con frecuencias absolutas para un conjunto de datos grande. Podemos observar que resulta poco práctico tratar de hacer inferencias, así como tratar de explicar cuál es el comportamiento de la variable.
Para ello utilizaremos entonces el agrupamiento de datos. Vamos a desarrollarlo. Hasta este punto del video se asumirá que ya leíste el apartado 2.3 agrupamiento en intervalos de clase del capítulo 2 de tu libro de texto, por lo que únicamente se procederá a obtener los valores necesarios para desarrollar la tabla y no se hará mención de los conceptos. Comencemos. Lo primero que necesitamos es determinar el rango, y este se obtiene, como nos lo dice la diapositiva, al restar el valor máximo del mínimo. En la tabla podemos observar que el valor máximo es 130 y el mínimo 84. La diferencia nos da entonces 46. Ahora continuaremos extrayendo lo que es el número de intervalos. Para ello obtenemos la raíz del valor anterior, nos da como resultado 6.78 o 6.8 redondeado. Vamos a llevarlo al siguiente número entero y trabajaremos con el valor 7. La amplitud de intervalos se obtiene al dividir lo que es el rango entre el número de intervalos, dándonos como resultado 6.57 o redondeado 6.6. Sin embargo, para fines prácticos de este ejercicio, nuevamente lo redondeamos al siguiente valor entero y nos da como resultado 7. Finalmente, para encontrar lo que es el extremo de intervalos, lo que se hará es al número mínimo se le sumará lo que es la amplitud de intervalos, por lo tanto sería 84 más 7, dando el resultado 91, y este sería el primer intervalo con el límite inferior 84, límite superior 91. Vamos a desarrollar la tabla. La siguiente tabla corresponde a las frecuencias para datos agrupados. La primera columna se refiere a los intervalos de clase, la siguiente columna C, subíndice I, marcas de clase, la que sigue frecuencias absolutas, continúa frecuencias relativas, después frecuencia absoluta acumulada y finalmente frecuencias relativas acumuladas. Ahora, vamos a ir llenando cada una de estas columnas. Veamos, en el primer caso tenemos el valor 84 que corresponde al mínimo en la serie de datos. A este le vamos a sumar el valor de amplitud que es 7, dándonos como resultado 91. En este intervalo de clase tenemos entonces nuestro límite inferior 84, límite superior 91. La siguiente fila, ahora el 91 pasará a ser el límite inferior, le sumamos 7, nos da como resultado 98. Este mismo procedimiento continúa hacia abajo para completar la columna y obtenemos lo siguiente. Ahora, para obtener la marca de clase, debemos de sacar el promedio del intervalo de clase. Es decir, a 84 le vamos a sumar 91 y al dividirlo entre 2 nos da como resultado 87.5. Nuevamente 91 más 98 entre 2, dando como resultado 94.5. Este mismo procedimiento se desarrolla hasta completar la columna. Ahora, para las frecuencias absolutas, recordemos que estamos trabajando con datos agrupados. Entonces el procedimiento es el siguiente. Vamos a contar cuántos valores hay entre 84, que es el límite inferior, y hasta antes de 91, que es el límite superior. Contabilizamos y nos da como resultado 17. El paso se repite. Ahora, ¿cuántos datos hay entre 91 y hasta antes de 98? Nos da como resultado 12. Continuamos con este procedimiento hasta completar la columna y da como resultado lo siguiente. Aquí, si nosotros sumamos todas estas celdas para esta columna, el resultado que obtengamos debe ser el mismo en la cantidad de números de datos para la serie de datos o serie de observaciones con la que estamos trabajando. Si el valor no es el mismo, algo se hizo mal en algún procedimiento. Bueno, continuemos ahora con la siguiente columna que corresponde a frecuencias relativas. Recordemos que este procedimiento ya se vio en un video anterior, por lo tanto,
En el primer paso sería entonces dividir en lo que es la primera celda de la columna anterior 17 entre 100 nos da como resultado 0.17. Nuevamente 12 entre 100 nos da como resultado 0.12. Se continúa este procedimiento y nuevamente al sumar los datos de esta columna nos debe dar el valor de 1 o muy cercano a 1 si estamos trabajando con un número específico de decimales. La siguiente columna para lo que es la frecuencia absoluta acumuladas, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Nuevamente, este procedimiento ya se vio en un video anterior, pero vamos con ello. La primera celda corresponde a 17. La segunda celda ahora sería la suma entre 17 más 12, dando como resultado 29. Como estamos hablando de acumulaciones, que son las sumas, entonces se repite este procedimiento y obtenemos 45, 64, 77, 87 y finalmente 100. La siguiente y última columna, el procedimiento es el mismo. Estamos hablando ahora de frecuencias acumuladas relativas. Y este procedimiento, reitero, se vio en un video anterior. Entonces, el primer valor sería 0.17, seguido 0.17 más 0.12, 0.29. Se continúa con este procedimiento y el resultado hasta el final va a ser 1. El siguiente paso a desarrollar cuando hemos elaborado la tabla para datos agrupados es elaborar su gráfico de histograma de frecuencias. Nuevamente en el eje X irán los límites de los valores de la glucosa en la sangre, es decir, límite inferior, límite superior, seguido sucesivamente. También algo a recordar es que la amplitud que le demos a estos límites, es decir, en cuanto al gráfico, tiene que ser la misma, se tiene que respetar. En el eje Y irá entonces el valor de frecuencia. Nuevamente estamos hablando de un histograma, por lo tanto las barras tienen que ir seguidas una de otra. No deben de existir espacios entre ellas. Y el resultado es el siguiente. Es bastante notable la diferencia cuando elaboramos el primer gráfico con esta cantidad de datos grande y ahora este gráfico cuando tenemos los datos agrupados. Por lo tanto, aquí es fácil identificar que la frecuencia entre los límites 105 y 112 es la que prevalece, seguida de los valores entre los límites 84 y 91 y finalmente la que menos aparece o la que menos se repite, o dicho de otra forma, la frecuencia más baja estaría entre los límites 119 y 126. Aquí observamos también lo que es el polígono de frecuencia para datos agrupados. Ustedes pueden observar que el procedimiento es el mismo al que se mencionó en un video anterior. Es colocarnos justo en el centro de la primera barra, desarrollar una línea recta hasta la segunda barra justo en el centro. Este mismo procedimiento se continúa y podemos desarrollar nuestro polígono de frecuencias. En este capítulo se analizarán las medidas de tendencia central correspondientes al capítulo 3 de tu libro de texto y comenzaremos por analizar la media. Para este ejemplo se utilizarán los datos de velocidad de viento cada hora de una estación meteorológica situada en un punto de Puerto Vallarta justo antes de que impactara un huracán en aquella zona en octubre del 2023. Recordemos que el primer paso a desarrollar antes de cualquier procedimiento o cualquier paso para obtener alguna variable estadística es ordenar los datos de menor a mayor y obtenemos entonces la columna que podemos ver enfrente de nosotros, que es la columna de velocidad de viento justo antes de que este huracán impactara. Vemos que el valor mínimo está en 0.2, seguido de 0.3 hasta 6.7.
Para obtener esta medida, media o también conocida como promedio, lo que debemos de hacer es sumar todos los datos que contempla este conjunto, esta serie de observaciones, y luego dividirla entre el número total de datos. Es decir, vamos a sumar 0.02, 0.02, así hasta llegar a 6.7, para después dividirlo entre el total de datos, que para este caso es 43, y nos da como resultado 1.58. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la velocidad promedio de esta serie de datos corresponde a 1.58 metros por segundo. La siguiente medida de tendencia central que vamos a obtener se le conoce como mediana. Y esta medida lo que nos hace es identificar cuál es el valor que queda justamente en el centro de la serie de datos. Para este ejemplo tenemos entonces que las primeras 4 columnas corresponde cada una con 10 valores. La última columna tiene 3 valores, por lo tanto el total de datos, como lo vimos anteriormente, es 43. Si dividimos entonces esta serie de datos entre dos partes, claro está que primero debemos ordenarla de menor a mayor. Obtendríamos entonces 10, 20, 21, 22. Este punto es el que nos separa en dos partes iguales la serie de datos. Por lo tanto, el valor de la mediana corresponde a 1.2 metros por segundo para este ejemplo. La tercera medida de tendencia central que vamos a obtener es la de la moda. Ahora, ¿cómo se obtiene este valor? Es más sencillo todavía, pues después de que ordenamos nuestros datos de menor a mayor, vamos a observar cuál es aquel valor que más se repite en la serie de datos. Podemos observar ya entonces que el valor de 0.02 se repite 2 veces, 0.03 2 veces, después le sigue el valor de 0.9, el cual aparece en 2 columnas, pero fácilmente se observa que el valor de 1.2 metros por segundo es el que más se repite. Por lo tanto, el valor de la moda para esta serie de datos corresponde a 1.2 metros por segundo. Y así es como obtuvimos entonces las medidas de tendencia central para este ejemplo. Promedio 1.58 metros por segundo, mediana 1.2 metros por segundo y moda 1.2 metros por segundo. Vamos a cerrar las medidas de tendencia central con este último ejemplo, donde tenemos dos localidades. En cada una existen 6 estaciones meteorológicas y cada una de ellas registró la cantidad de agua que se precipitó durante ciertas horas en un evento meteorológico. Podemos ver que en la localidad 1 prácticamente fue homogéneo el registro de precipitación, pues nos da 15 milímetros cada una de ellas. En la segunda localidad podemos observar que al menos 5 de estas estaciones el número que registró es el mismo, salvo la estación 5 para la localidad B, donde el valor fue de 65 milímetros. Aquí también podemos observar el gráfico como el de la izquierda, que corresponde a la localidad A, es prácticamente homogéneo. El gráfico de la derecha corresponde a la localidad B y podemos ver que si quitáramos la columna 5 que corresponde a la estación 5, sería homogéneo también. Sin embargo, podemos ver que un valor sobresale. ¿Y por qué este ejemplo? Veamos lo siguiente. Si nosotros sacamos el promedio para la localidad 1 es de 15. Si sacamos el promedio para la localidad 2, corresponde también 15. Si solamente nos quedáramos con estos valores sin conocer nuestra serie de datos o sin conocer nuestro gráfico, pudiéramos caer en el error de concluir
que la cantidad de lluvia que se registró en las dos localidades es la misma. Sin embargo, el gráfico, así como el registro de datos, nos da a entender que no es la misma. Aquí podemos concluir entonces que lo que es el valor promedio es sensible a valores extremos, mientras que en el caso de la mediana vamos a ver qué ocurre con ella. Como en esta serie de datos son números pares, en el ejemplo anterior era un número impar, ¿qué ocurre cuando la serie de datos es de números pares? Bueno, lo que vamos a hacer es también organizar los datos de menor a mayor. Vamos a identificar cuáles son el par de datos que quedan justamente en medio, es decir, que nos dividen la mitad y la mitad, y los vamos a promediar. En el primer caso, en la localidad A sería 15 más 15 entre 2, que sería el promedio. Veámoslo aquí con la pequeña formulita: 15 más 15 entre 2 nos da 15 más 15, 30, entre 2 nos da 15. Este sería entonces el valor de la mediana para la localidad A. En la localidad B sería 5 más 5, entre 2 nos da como resultado entonces 5. Y finalmente, ¿cuál es la moda para la localidad A? La moda es de 15 milímetros, mientras que en la localidad B la moda es de 5 milímetros. Y este es el caso cuando los datos son en número par, y también sirvió para identificar que en el caso del promedio este es sensible a valores extremos, mientras que en el caso de la mediana este no es sensible porque únicamente identifica cuál es el valor o el par de valores que me parten prácticamente en mitad y mitad una serie de datos. En este video seguimos con las medidas de dispersión correspondientes al capítulo 3, las cuales trabajaremos solamente 3: desviación media, varianza y desviación estándar. Y comenzaremos con la desviación media. Para este ejemplo vamos a utilizar nuevamente los datos de velocidad de viento, como ya se mencionó, correspondiente a una estación meteorológica situada en Puerto Vallarta, justo antes de que impactara un huracán durante la temporada de octubre de 2023. ¿Cómo se obtiene entonces la desviación media? Pues la fórmula nos dice lo siguiente: vamos a desarrollar la sumatoria en la cual a cada uno de los valores que contempla esta serie de datos le vamos a restar el valor promedio y vamos a tratar este valor como absoluto. Al desarrollar esta sumatoria de estas diferencias nos da como resultado entonces 37.840. Lo siguiente es dividir ese valor entre el total de datos y nos da como resultado 0.88. Y de esta manera tan sencilla hemos obtenido lo que es la desviación media. En este video continuaremos con las siguientes dos medidas de dispersión: varianza y desviación estándar. Nuevamente vamos a traer de nuevo los datos de velocidad de viento de una estación meteorológica y vamos a obtener el valor de la varianza. ¿Cómo obtenemos este dato? Bueno, es algo similar al procedimiento anterior, es decir, vamos a desarrollar la sumatoria del cuadrado de las diferencias de cada uno de los valores que corresponde a la serie de datos menos lo que es el valor promedio, y a este resultado le sacamos el cuadrado. Una vez que tengamos este valor, es decir, esta sumatoria, procederemos a dividirlo entre el total de datos. Para este ejemplo, la varianza entonces correspondería a 1.134. Finalmente, obtendremos el valor de la desviación estándar
Para ello, decimos todo el procedimiento de obtener nuestra serie de datos de menor a mayor, sacar el promedio, sacar la varianza y el valor anterior que corresponde a la varianza le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y finalmente la raíz cuadrada de 1.134 que se obtuvo en el paso anterior nos da como resultado 1.063 y este sería el valor que corresponde a la desviación estándar.